Bona tarda. Buenas tardes a todo el mundo. Pues vamos, primero ante todo yo quiero manifestar y dar las gracias a IEMED y también al Club de Roma por convidarme a participar, y también quiero dar las gracias por la oportunidad, ¿no?, de conocer también a nuestro ponente hoy, que es el señor Laurent Alfonso, y que va a tratar, ¿no?, temas de protección civil, y sobre el que luego voy a hacer si puede sentarse, la presentación, ¿no? Precisamente estamos dentro de lo que sería este ciclo de Med Dialogues 2030. Yo justo estaba en Montpellier con una cooperación hoy de todos los países del Mediterráneo para intentar analizar precisamente si la lluvia está aumentando o no está aumentando, porque es un tema muy importante, dado que el agua es el recurso sobre el que se van a ver más problemas, y además también, como veremos, está muy vinculado también a los desastres naturales. Y para mí es un placer también, como miembro del comité directivo del Mediterranean Experts Group on Climate and Environmental Change, tener la oportunidad de participar de estos diálogos, ¿no? Estaríamos en el diálogo número 6 sobre cooperación euromediterránea frente a desastres naturales, protección civil y gestión de emergencias, precisamente, ¿no? Y bueno, no hay que ir muy lejos en el tiempo para darnos cuenta de la importancia de esta problemática. En octubre del 2022, es decir, hace un mes, no llega ni siquiera un mes, se produjeron unas inundaciones en Nigeria, Chad, Níger, Burkina Faso, Malí y Camerún, que provocaron el desplazamiento de más de 3,4 millones de personas. De estas, muchas de ellas ya se hallaban en centros de desplazados internos y aldeas de comunidades de acogida. Por tanto, ya estaban en unas condiciones realmente duras. Solo en Nigeria se produjeron cientos de muertos, más de 1,3 millones de desplazados y más de 2,8 millones de afectados por el impacto del anegamiento en las tierras de cultivo y las infraestructuras. Estamos hablando, por tanto, de países que viven ya en unas condiciones bastante duras, por no decir muy duras, y que además son afectados ya por desastres naturales que ya han habido siempre, pero como veremos a lo largo de la exposición, pueden ser incrementados por el cambio climático, pero también por la mayor población que tenemos, por las condiciones de vida, etc. Paralelamente a estas inundaciones, en el Cuerno de África se está viviendo la peor sequía en los últimos 40 años, dando lugar a un desplazamiento forzado de millones de personas. Las temperaturas del Sáhel, y cabe decir que también en el Mediterráneo, están aumentando 1,5 veces más rápida que la media mundial. Por tanto, eso quiere decir que los impactos que pueden haber van a ser también impactos mayores, ¿no? Tan solo en el año 2021, los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos provocaron cientos de víctimas mortales y daños económicos que superaron 50.000 millones de dólares. Más del 90% de los desastres están relacionados con el agua, y un 84%, ya solamente eso, son inundaciones y tormentas, ¿no? Como he dicho yo, el tema agua, el tema de estos, porque luego estaría la sequía, esa falta de agua precisamente, son temas fundamentales. No solo pasa esto en África, sino Asia. Y Asia sí que puedo decir como científica que todos los informes ya que se van haciendo hace tiempo sobre el impacto del aumento de temperatura, mientras que hay sitios donde hay una cierta incertidumbre sobre esos aumentos de inundaciones, en Asia, en la parte más del este asiático, hay claramente un aumento de la frecuencia e intensidad, y todos los modelos concuerdan en ello, de lluvias extremas. Por tanto, ahí sí que podríamos hablar un poco que ese cambio climático va a acelerar. De hecho, ya hablaremos en el diálogo, sabemos que de los pocos resultados aparentes de la COP27 se ha hablado
de pues dar ayudas para la recuperación de los desastres naturales, sobre todo sería en estos países, pero ha quedado un poquito en el aire y creo que es un tema que podemos hablar después, ¿no? En este contexto, de todas formas, ya antes de la COP27, el día 7 de noviembre, Naciones Unidas lanzó el Plan de Acción de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos. Esta alerta temprana se refiere a la capacidad de predicción, poder avisar con suficiente antelación para poder salvar la mayor cantidad o el mayor número o bueno, los bienes, ¿no? O la menor afectación posible. Sabemos que esto no es lo mismo en unas lluvias muy intensas como las que tenemos en el Mediterráneo, muy intensas y muy breves, que las inundaciones que tienen en Centro Europa, que las situaciones de sequía, pero sí que ya se ha demostrado que la mejora de la alerta temprana está disminuyendo el número de víctimas en el mundo. Bueno, pues bien, en este contexto, Naciones Unidas lanza este plan de acción que se debe cumplimentar entre el año 2023 y 2027 y sus inversiones pues son de 3.100 millones de dólares inicialmente. Parte de esas inversiones procede de los 50.000 millones de dólares que se ha planteado para financiar la adaptación. Y como ya insistirá luego nuestro ponente, inicialmente se van a invertir 800 millones, relativamente poco, pero como mínimo esos 800 millones han calculado que podrían evitar pérdidas anuales de entre 3.000 y 16.000 millones de dólares en los países que llamaríamos en desarrollo o del sur global, ¿no? Elementos esenciales para esta alerta sería la comprensión más profunda del riesgo, los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de mayor calidad, organismos de gestión del riesgo de catástrofes y medidas de preparación para las emergencias adecuados, un apoyo financiero y técnico accesible, un sector humanitario con capacidad de anticipación y un enfoque centrado en las personas y que dé prioridad y tenga presente a la participación de las comunidades. En este contexto, para mí es un placer y creo que también para los organizadores, tanto para IEMED como para el Club de Roma, contar aquí con la presencia del señor Laurent Alfonso. El señor Laurent Alfonso es actualmente European Affairs Officer, pero sobre todo del gobierno francés, pero sobre todo es experto nacional en protección civil en la Unión por el Mediterráneo. De hecho, es el coordinador de lo que va a ser la futura plataforma de la que nos va a hablar, en la cual se va a extender aquello que ya se está haciendo en Europa y hacia los países del sur del Mediterráneo, tan afectados y también tan poco conocido, porque como hay poca información de ellos, en muchas ocasiones no se puede ni siquiera actuar preventivamente. Bien, el señor Laurent Alfonso lleva 27 años como bombero en el Cuerpo de Bomberos. Como oficial de bomberos, sus experiencias sobre el terreno le han proporcionado un enfoque transversal de la gestión de crisis con competencias adquiridas en materia de prevención y comunicación. Muy importante porque cuando hablamos de sistemas de alerta temprana, la comunicación es fundamental porque hay que llegar a lo largo de toda la cadena que forma parte, es decir, desde la predicción meteorológica, por ejemplo, hasta el usuario, hasta la persona que está en su domicilio. Posteriormente, el señor Laurent Alfonso participó en misiones bilaterales de formación internacional para la Dirección General de Protección Civil y Gestión de Crisis en proyectos internacionales en el marco del Mecanismo de Protección Europea, Protección Civil de la Unión Europea. Por tanto, tiene una larga experiencia internacional y por ello fue referente durante la presidencia francesa del Consejo
y coordinador del programa de prevención, preparación a los riesgos de desastres naturales y tecnológicos financiado por la Unión Europea entre 2018 y 2020. Por tanto, para mí es un honor contar aquí con una persona que está sobre el terreno, que además tiene que coordinar ya no solamente a los bomberos, sino ahora, como nos va a explicar, pues promover esa nueva plataforma de protección civil en la Unión del Mediterráneo. Pues sin más, muchas gracias por su presencia aquí y me permito dejarle ya pues el estrado para que pueda impartir su conferencia sobre pues esta nueva plataforma euro-mediterránea de protección civil. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen Yassat, por esta muy completa presentación e introducción de lo que espero será una muy interesante charla sobre la cooperación euro-mediterránea. También quiero empezar dando las gracias a IEMED y al Club de Roma por organizar esta conferencia y por la invitación, darme la oportunidad de explicar, de informar sobre lo que está pasando en el ámbito en el marco de la cooperación euro-mediterránea de protección civil. También quiero agradecer a todos vosotros que estáis aquí presentes en este Palacio Macaya y a todos los oyentes que también están online mirando esta charla. Entonces, empezando, yo creo que es importante definir un poco lo que es la protección civil, porque tienen diferentes definiciones y abanico y competencia según los diferentes países, que sean europeos o del sur. Vamos a hablar a veces de protección civil, en Francia hablamos de seguridad civil y en unos países hablan de defensa civil. Cual sea el término, cubre más o menos el mismo abanico de competencia de los servicios de emergencia que van a actuar, y creo que lo más importante, porque la palabra en común es civil y el civil es el ciudadano. Es decir, que todos los servicios de emergencia del mundo, creo, están para servir y para proteger a los ciudadanos. En nuestro caso, pues, protección civil, proteger de la ciudadanía, el ciudadano, de los riesgos naturales y tecnológicos. Entonces, cuando hablamos de desastres naturales y tecnológicos, ¿qué es lo que cubre? También hay que hacer una diferencia entre lo que sería el riesgo doméstico, en el que actúan los servicios de emergencia, sobre todo los bomberos, que a veces según los países puede ser un poco diferente. Por ejemplo, en Francia los bomberos actúan como sanitarios, que no es el caso, por ejemplo, en España. Es otro servicio, que también los bomberos en Francia trabajan a la extinción de los incendios forestales, que tampoco es el caso en España. Los bomberos solo trabajan en incendios estructurales, interfaces, y son forestales que trabajan a extinguir los incendios forestales. Entonces, puede depender de diferentes servicios, pero al final es cubrir todo el abanico de riesgos a lo que pueden enfrentarse los ciudadanos. Riesgos domésticos, como accidentes de tráfico, por ejemplo, accidentes o incendios estructurales o en cualquier planta industrial, etcétera. No hablamos de desastre, porque son riesgos e intervenciones que son controlables, ¿no? Que pueden afectar día a día a las sociedades, pero que se controlan y que forman parte de nuestro cotidiano. Claro, se trabaja a prevenir, a anticipar y a prepararse para estos riesgos también, porque no hay que olvidar que la mayoría de los muertos son en estos casos, en los accidentes de tráfico, riesgos domésticos para los niños, por ejemplo, etc. Entonces no hay que olvidarlos.
Pero en nuestro caso, y para esta charla, vamos a hablar de grandes emergencias, es decir, que desastres que van a cubrir una área geográfica importante, que puede afectar a un número importante de personas en una área específica a nivel local, regional, nacional o internacional. En unos casos, si hablamos de catástrofes de mayor magnitud. Y entonces, en este caso, vamos a necesitar la intervención de diferentes servicios complementarios según el compartimento, las competencias que van a tener los unos y los otros, otra vez al nivel local a veces. Para cualquier desastre vamos a necesitar servicios de seguridad, sanitarios, de emergencia como bomberos u otros, ¿no? Y todos estos servicios tendrán que trabajar juntos y tienen que practicar, tener protocolos, técnicas de estandarización y de armonización para que puedan llevar a cabo y solucionar lo mejor posible estas intervenciones, ¿no? Entonces, los países están organizados y tienen sistemas nacionales de protección civil con competencias regionales o de diputación o a nivel local. Pero a la hora de grandes emergencias, estos servicios aún van a actuar de forma complementaria, van a tener límites de capacidad y van a llegar a un punto de ruptura, ¿no? de capacidad. No por falta de competencia, sino por falta de recursos disponibles. ¿Y eso por qué? Porque los servicios nacionales de protección civil, el análisis de riesgo, pues cubre los riesgos, diría, que se pueden establecer en escenarios bastante realistas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con el cambio climático pueden pasar y nos podemos enfrentar a fenómenos que son bastante imprevisibles, ¿no? De gran magnitud, que pueden afectar zonas geográficas muy grandes, de forma imprevisible y sobre todo, lamentablemente, a veces con simultaneidad. Y cumulando estos diferentes criterios, cualquier país en el mundo puede alcanzar un punto de ruptura de recursos disponibles. Y eso pasó en el tiempo en los países europeos que se enfrentaron, sobre todo en los años 90, cuando apareció quizás un poco las primeras huellas del cambio climático, a grandes tormentas de viento con grandes inundaciones, tormentas de nieve, etc. Y entonces los países de la Unión Europea tuvieron esta idea de mutualizar los recursos para apoyarse mutuamente, ¿no? En caso de que cualquier país sea en dificultad para enfrentarse a una situación, cual sea, relacionada con desastres naturales o tecnológicos. También pasó por aquí el Chernóbil también, la explosión de la planta nuclear de Chernóbil, y vemos que ya había que organizar algo al nivel, por lo menos europeo, bajo el paraguas de la Unión Europea, que es un marco ya existiendo. Pero la protección civil no se había tratado bajo este paraguas. Entonces, a partir del 2001 se creó el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Empezó básicamente con un tratado, con una decisión de apoyo, de asistencia mutua. Es decir, que si un país estaba afectado,
los demás países podían proponer la ayuda, ¿no? Y apoyar al país afectado. Y a partir de ahí ha crecido este mecanismo con un sistema de aprendizaje y vino en el 2009 el Tratado de Lisboa con un nuevo tratado de la Unión Europea y ha introducido este mecanismo europeo de protección civil aún más avanzado y dejando la competencia de protección civil a los estados. Pero se ha escrito en este tratado que la protección civil era una competencia de apoyo a través de la Unión Europea. Y entonces vino como un paraguas, una red de seguridad para los Estados miembros. Y realmente empezó, solo diría, en el 2013, con bases de organización de este mecanismo. Es decir, está bien decir que si un país está afectado por cualquier desastre, lo vamos a ayudar. Pero ¿de qué forma? ¿Con qué? ¿Qué va a necesitar? ¿Cómo nos organizamos? ¿Quién coordina esta ayuda, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se creó una reserva voluntaria de módulos operativos de equipos especializados, ¿no? Y coordinados por un centro de coordinación basado en Bruselas. Y a partir de ahí se identificó con lecciones identificadas y aprendidas en el pasado qué había ocurrido y qué es lo que se podría necesitar como apoyo a un país afectado por un desastre. Y entonces se crearon diferentes equipos en el ámbito de todo lo que está relacionado con el agua, inundaciones, sobre todo, con equipos especializados con barcos, equipos de bombeos de gran capacidad, con equipos también de potabilización de agua, porque sabemos que a la hora de un desastre y cuando hay inundaciones, pues potabilizar y tener agua potable puede ser un reto importante. Tratando también el tema de riesgo sísmico, entonces a partir de ahí se creó también una certificación de equipos de rescate en situación de riesgo sísmico, de polución marítima, que también los países y España sobre todo fue afectada con contaminación marítima de buques de petróleo, todo el tema relacionado con NBQ, nuclear, biológico, químico, incendios forestales, por supuesto, etcétera, etcétera. Y también tema sanitario. Entonces se crearon estos equipos con certificación europea. A veces tenían certificación también al nivel de Naciones Unidas, como equipos de rescate en terremotos, o los hospitales de campaña también, que tienen una certificación de la OMS. Y aquí se puso en marcha esta reserva, y cualquier país europeo que lo necesitaba pues podía activar este mecanismo llamando al Centro de Coordinación de Bruselas. Y funcionó de maravilla. Y la Unión Europea también decidió, los 27, de proponer este mecanismo a cualquier país del mundo que lo necesitara. Es decir, que puedan beneficiarse de toda la organización de este mecanismo europeo de protección civil. El mecanismo está compuesto de 35 países, los 27 de la Unión Europea, más todos los países candidatos a la adhesión de la Unión Europea. Y en la actualidad pues acaban de entrar en este mecanismo, por ejemplo, Bosnia y Herzegovina y la semana pasada Albania. Entonces estamos con 35 miembros de países que contribuyen a este mecanismo.
Entonces, ¿qué cubre? Ya lo he dicho un poco antes, pues los desastres naturales, cualquier tipo de desastre natural, tecnológico, urgencias sanitarias también. Hablaremos seguramente del COVID y de lo que está pasando en Ucrania, que está un poco quizás aparte del ámbito de protección civil, pero también interviene el mecanismo europeo de protección civil. Y algo un poco particular, que es la asistencia consular. Es decir, a la hora de evacuar ciudadanos europeos, pero también de otras nacionalidades, el mecanismo se puede activar para repatriar a Europa, sobre todo ciudadanos europeos que podrían encontrarse afectados en un desastre natural, tecnológico, y se ha utilizado este mecanismo a la hora de repatriar ciudadanos europeos en las primeras horas en China. Cuando empezó el COVID, pues se han repatriado más de 100.000 ciudadanos europeos en Europa, que se encontraban un poco atrapados en los países a la hora de los toques de queda. Y entonces este mecanismo ha evolucionado en 2019, aprendiendo de los grandes incendios forestales también en Grecia, en Portugal, donde murieron lamentablemente muchas personas. Entonces se creó otro nivel de respuesta con más recursos, más aviones, para medios de extinción en incendios forestales. En 2021 también, justo después del COVID, se han creado arsenales médicos con reservas estratégicas, con mascarillas, con equipamientos de protección individual, con vacunas, etcétera. Hospitales de campaña también, estamos trabajando en todo lo que es transporte, logística, lo que es evacuación médica. Entonces, es decir, que se está ampliando un poco el abanico de posibilidades, este mecanismo, para llegar a lo que está pasando en Ucrania. Y no solo puede mandar equipos especializados, pero también equipamientos, materiales, expertos de cualquier tipo, para cualquier tipo de crisis. Si hablamos de una contaminación, por ejemplo, marítima, se pueden mandar expertos en contaminación marítima especializados en medio ambiente. Entonces, los países del sur del Mediterráneo, y me gusta mucho el tema de considerar una zona geográfica, lo que es el Mediterráneo, porque es decir que no tomamos en cuenta las fronteras administrativas. Porque los desastres naturales pues, no tienen frontera, no van a parar a la frontera. También tenemos en nuestra historia grandes incendios, como el que pasó a la frontera francesa y española, a la Junquera, y no se paró el incendio, no pasó de un lado a otro de la frontera. Y entonces tenemos que coordinarnos a nivel transfronterizo, pero no solo transnacional y más allá, ¿no? Y entonces este mecanismo no tiene esta respuesta capacitaria en caso de desastre. También tiene la capacidad de trabajar en proyectos y programas de prevención y de preparación para ayudar a los países europeos, pero también los países del sur, de Marruecos a Líbano y los Balcanes también, acceso a estos programas para compartir experiencias, para que puedan también participar a ejercicios de gran magnitud, para que todos estos equipos a la hora de desplegarse van a trabajar juntos en el terreno. Entonces hay que armonizar un poco los protocolos y técnicas, porque los servicios de emergencia tienen sus costumbres, tienen sus doctrinas, y a la hora de trabajar juntos pues hay que armonizar un poco todo esto. Vamos a tener diferentes estándares de equipamientos, por ejemplo, pienso en los recortes de las mangueras de los bomberos,
a la hora de comunicar, los estándares también de radiocomunicación suelen ser un poco diferentes. Y entonces, programas de prevención, preparación, y ahí entra todo el mundo científico que puede dar mucha información, datos que van a utilizar los servicios de emergencia para adaptar su propia respuesta, a veces adaptar sus materiales, vehículos, para adaptarse a las diferentes situaciones a las que pueden enfrentarse. Entonces, los retos y desafíos que tenemos delante es el análisis, la anticipación y construir esta respuesta, todos los retos de interoperabilidad entre los diferentes servicios de emergencia que van a actuar en Europa, pero también en el Mediterráneo. Todo el tema de innovación, otra vez de simultaneidad de desastres que nos pueden afectar, de la magnitud también que puede crear el cambio climático. Entonces, la Unión Europea, en paralelo de este mecanismo, ha creado el año pasado lo que es una red de conocimiento, que suele entonces acercar el mundo científico y el mundo operativo, para que los dos puedan beneficiarse de las experiencias y competencias de uno y otro y poner en marcha pues, herramientas como bien lo decía Carmen, de alerta precoz, por ejemplo, para anticipar, para prever los fenómenos meteorológicos adversos, por ejemplo, y prolongar este tema de alerta precoz con sistema pues, de información y de alerta a la población, porque también seguramente que lo hablaremos más tarde, todo el tema de preparación de información y de cultura de riesgo que tiene que adquirir la población, ¿no? Entonces, también otro reto son las plataformas colaborativas entre los diferentes países. A ver, cómo vamos a compartir esta información que un país tiene, cómo vamos a informar al país vecino que le puede llegar una tormenta, cómo vamos a interconectar a estas plataformas, ¿no? Entonces, sabemos que el área del Mediterráneo es una zona muy sensible, muy vulnerable y que se calienta mucho más rápido que cualquier otra zona del mundo. El informe del MEDEC lo ha indicado en su informe del 2020, ¿no? Y entonces, para conectar los países del sur a lo que es este mecanismo europeo de protección civil, que está muy bien organizado, esta red de conocimiento, pues la Unión por el Mediterráneo, a partir del 12 de diciembre, va a iniciar una plataforma regional de diálogo para crear este espacio de discusión, de intercambio entre los países del norte de la Unión Europea y los países del sur. Esta cooperación euromediterránea entonces empezó a partir de la creación de la Unión por el Mediterráneo, porque era el objetivo primero de la creación de esta organización intergubernamental. Y se inició muy rápido, a partir del 2009, esta cooperación en protección civil euromediterránea con un proyecto muy importante que mencionó Carmen en su introducción, que es el PPRD, un programa de prevención, preparación y respuesta a los riesgos de desastre. Y ya tomaba en cuenta estos temas de prevención y de preparación para ayudar a los países del sur también a prever estos riesgos de desastres que les podrían afectar y que lamentablemente les ha afectado en el pasado con inundaciones muy fuertes, inundaciones torrenciales que son muy típicas de los países del sur. Están muy expuestos también a los riesgos de terremoto por la parte de África del Norte, Marruecos, Argelia, han sufrido muchos terremotos a principios de los años 2000
y también pues porque la franja también europea y asiática podía afectar a la zona como Jordania, Israel y Palestina. Y entonces, pues estos proyectos, este programa Euromediterráneo PPRD, pues suele crear este contexto de trabajo en común entre los países del sur, entre ellos, porque también la Unión Europea quiere crear estas condiciones y sinergias para que los países del sur puedan interactuar entre ellos y posiblemente copiar un poco el mecanismo de apoyo mutuo, de asistencia que se ha creado en Europa. Pero los países del sur no tienen este marco legal como es la Unión Europea. Entonces, esta plataforma regional de diálogo va a proponer a los países del sur de tener este espacio de discusión para que puedan también iniciar una posible cooperación sur-sur y crear también sus propios recursos que podrían compartir a la hora de grandes catástrofes. Los países del sur, como lo he dicho, ya tienen acceso a diferentes herramientas del Mecanismo Europeo de Protección Civil. También pueden ser beneficiarios si lo necesitan. Pueden activar este mecanismo como cualquier otro país del mundo, pero ya participan a ejercicios en común. Tenemos intercambios también de expertos entre Europa y los países del sur. También tenemos una herramienta muy potente que es el Copernicus, que es un sistema de satélites que puede dar y proponer imágenes satélites para prever, tienen plataforma, ayuda en plataformas y da experiencia en plataformas para riesgos de incendios forestales y riesgos de inundaciones. Es decir, que los datos satelitales entran en estas plataformas y los países del sur tienen acceso a este servicio Copernicus. Entonces, nuevo reto y nuevo objetivo, diría, para los países del sur es entrar en esta red de conocimiento también, para que ellos puedan aportar a los países del norte, porque lamentablemente los efectos del cambio climático lo están sufriendo desde hace varios años, sobre todo la sequía, ¿no? La sequía, por ejemplo, toda la experiencia que tienen de estas inundaciones torrenciales que ahora tenemos en las partes más meridionales de los países del sur, como España, Francia, Italia o Grecia, también tienen esta experiencia, ¿no? Y pues la pueden compartir. También han adaptado sus técnicas de intervención a la hora de intervenir con temperaturas altas. Entonces han adaptado sus vehículos, su forma de trabajar. Entonces, no solo los países del sur ahora mismo como antes diría, se han beneficiado de la experiencia y competencia de los países del sur a través de estos programas, pero vamos a entrar y abrir una nueva página para los países del sur que van a tener la posibilidad de contribuir más con toda la experiencia también que ya tienen de estos programas para que nosotros países de la orilla sur, de la ribera sur del Mediterráneo, podemos aprovecharnos de esta experiencia. Entonces, terminaría esta ponencia y iremos con más detalle a través de preguntas que
la clave es la ciudadanía, porque todo eso lo hacemos y lo trabajamos y lo mejoramos a cualquier nivel, a nivel internacional, a través de la Unión Europea, de la Unión por el Mediterráneo, o también los estados o los diferentes niveles regionales o locales para proteger la ciudadanía. Pero también la ciudadanía, el ciudadano tiene que ayudar a estos servicios de emergencia, tiene que aprender cómo interpretar, cómo captar la información previa, las alertas, las vigilancias, tiene que ser atenta a estos mensajes a través de diferentes canales, que sean los medios de comunicaciones como la televisión, la radio, pero sobre todo ahora mismo en las redes sociales, para conectar con las autoridades y tener el comportamiento adecuado para protegerse, pero también para ayudar a los servicios de emergencia. Porque si el ciudadano puede ayudar los servicios de emergencia protegiéndose, por ejemplo, subiéndose a un piso, a una planta en situación de inundaciones, o que se va a confinarse de manera correcta, o que se va a evacuar en orden cuando lo piden las autoridades, eso hace que los servicios de emergencia serán más eficaces y que podrán dedicarse más a resolver, a intervenir en toda tranquilidad, sabiendo que la población, los ciudadanos, están en seguridad y a salvo. Y en eso tenemos que trabajar de manera conjunta, otra vez, entonces, los científicos, los servicios de emergencia, los operativos, los políticos y los ciudadanos, para crear lo que todos llamamos que sea lo mejor posible, sociedades resilientes, ¿no? Este concepto de resiliencia es que cada uno juega un papel a su nivel para prepararse, para mitigar los riesgos, para reducir los riesgos, para que si tenemos que intervenir, pues lo hagamos con la máxima seguridad. Así que así termino mi ponencia y ya creo que podemos empezar una discusión y si vienen unas preguntas será un placer. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pues empezaré con unas cuestiones y luego daré ya paso a que también las personas que están aquí en el público pues puedan participar, ¿no? La primera, pues, bien, precisamente sería pues hablar sobre la COP27, que ha finalizado recientemente en Egipto y ha puesto precisamente el acento en las ayudas para la recuperación de los riesgos que van en aumento debido al cambio climático, tal como dice la COP. Esto, unido a los resultados científicos sobre las causas relacionadas con el aumento de impactos por desastres en el mundo, me lleva a tres reflexiones sobre las que me gustaría que nos aportase su punto de vista. La primera sería si ciertamente, desde su experiencia en protección civil, se está notando un aumento de los desastres naturales en el mundo. Y si es así, si se detecta más en unas zonas que en otras. La segunda se dirigiría a las causas de ese posible aumento, ya que, como sabemos, ¿no?, en un desastre natural interviene pues, la peligrosidad, interviene lo que sería ya la exposición, ¿no?, de las personas, bienes que estén expuestos o la propia vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿cree usted que ese posible aumento, en el caso de que me lo confirme, o ese aumento pues, diferenciado en unas regiones u otras, está debido al cambio climático o también a través de su experiencia añadiría otros factores, ¿no?, que están modificando?
Y la tercera es, bueno, podríamos pensar desde su punto de vista, ¿qué opina que se diga en la COP27 que se va a ayudar a reparar los daños más que invertir en evitarlos o en disminuirlos previamente, ¿no? Por tanto, serían 3 preguntas que puede hilvanar, si quiere, como considere más oportuno, sobre pues ese posible aumento, si se está dando o no, dónde, cuáles pueden ser las causas y esta decisión que ha dado a conocer la COP27. Sí, pues preguntas muy interesantes y que se pueden tratar con diferentes puntos de vista y ángulos sobre el cambio climático y si aumentan el número de desastres. Es que es una pregunta un poco difícil porque también la noción de desastre pues, suele ser diferente de un país a otro, no se va a considerar de la misma manera. En los países del norte y los países del sur, por ejemplo, aún tenemos poco una definición a nivel de Naciones Unidas, pero sobre todo cuando hablamos de desastres, es decir, que afecta a vidas humanas, ¿no? Y porque un fenómeno natural que pasa en una zona despoblada, pues no tiene ningún impacto, ninguna consecuencia respecto a las personas, ¿no? Entonces no hablamos de desastre y esto no va a entrar en cuenta en la definición, en la contabilidad de desastres. Pero sí lo que es cierto es que ahora mismo cualquier fenómeno meteorológico puede afectar de manera muy rápida, de manera bastante imprevisible a nuestras sociedades. Y toda nuestra historia hace que hemos llegado a una urbanización, ¿no? Muy importante y que hemos dejado un poco el campo, hemos despoblado muchas zonas de los territorios. Y cuando afecta a estas áreas urbanizadas, pues sí que puede dañar mucho. Puede dañar a las personas y eso va a tener un coste también para las sociedades. Y lo que se puede notar, no sino en el número de desastres, pero sino en el impacto y la frecuencia de estos desastres que antes eran de menor magnitud y que ahora mismo están amplificados por el cambio climático, que también suelen producirse en temporadas en las que no se les esperaba. Podemos ahora mismo tener también incendios forestales en invierno por tema de sequía, porque la vegetación también puede quemar con bajas temperaturas si está seca y si hay un punto de ignición bastante importante. También sabemos que las temporadas de tormentas también se ven más amplias, igual para los incendios forestales, que básicamente lo teníamos durante los 2 meses de verano, que ahora puede empezar ya a partir de abril, mayo y acabar hasta octubre. Es decir, que también la temporalidad es más amplia y hace también que nos puede dar la sensación que hay más desastres, pero que quizás no lo es, pero nos afecta más y también tenemos herramientas que nos permiten de evaluar también a esos desastres. Y entonces, pues, para también contestar a la segunda pregunta, pues es la urbanización sobre todo que amplía las consecuencias del
del cambio climático y que puede generar estos efectos dominos también, ¿no? Acumulativos. Si, por ejemplo, hablamos de la sequía, en sí la sequía no podría afectar, sino que en ciertas circunstancias pues va a crear efectos dominos. Ejemplos, incendios forestales. Los incendios forestales sí van a iniciarse de manera más fácil en situación de sequía y de altas temperaturas. También puede tener repercusiones, lo hemos visto, en el nivel de los ríos y crear efectos dominos si hablamos de plantas nucleares que necesitan este nivel de ríos para enfriar a los reactores y puede producir entonces efectos dominos, ¿no? Y en este caso catástrofes tecnológicas. Entonces este efecto de ampliación es muy importante. Y entonces para resolver esto pues tenemos que adaptar nuestras sociedades, hacer que sean más sostenibles, cambiar nuestras costumbres de vida y tener el comportamiento adecuado cuando suele pasar un desastre o cuando se puede anticipar un desastre. Y entonces, la amplificación por el cambio climático de estas catástrofes, pues sí que van a producir daños. Daños urbanísticos, daños en el campo, que puede afectar entonces la producción agrícola, y vamos a entrar en todo lo que es el tema de seguridad alimentaria, por ejemplo. Y pues lo mejor siempre es anticipar y prever y mitigar y reducir estos riesgos antes de que ocurran, porque muchas veces hablamos entonces sí de reparación de daños, pero ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces en situaciones de inundaciones, si un río se ha llevado una casa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconstruir la casa en el mismo sitio. Y a veces, lo digo porque en Francia eso suele ocurrir, pues si para indemnizar al dueño de la casa, si no se construye al idéntico en el sitio mismo, pues el seguro no lo va a pagar, porque no está previsto reconstruir esta casa en otro sitio, teniendo en cuenta la situación pasada. Entonces, la solución es eso, anticipar. Sabemos, hay muchos estudios, entonces los científicos están para eso, porque tienen escenarios ya en cualquier tipo de desastre natural o más bien tecnológico. Y entonces tenemos que anticipar. Y entramos en un tema muy sensible, que posiblemente es el desplazamiento de poblaciones, que sabemos que está expuesta, está vulnerable si se queda en esta situación. Pero es un trabajo y es una decisión a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con urbanizaciones que están cerca de plantas químicas que pueden tener consecuencias graves? En zonas de posibles inundaciones, en zonas de alto riesgo de terremotos. Entonces, hay que trabajar en los dos planes, es decir, mitigar, reducir por si ocurre, y ya empezar a lo que podría hacer centros urbanísticos o ciudades de mañana. También los países del sur quizás tienen más esta flexibilidad por ser afectado con desastres en el pasado, con el cambio climático, y lo van pensando de manera más ágil y más flexible que las sociedades del norte, porque tenemos
centros urbanísticos, ciudades con red de comunicación muy complejas, y entonces es muy difícil intervenir en nuestras sociedades más complejas, y quizás los países del sur lo tienen, entre comillas, más fácil. Gracias. Entonces, precisamente, claro, una de las características ya conocidas es que en los países del norte es donde se producen los principales daños económicos. Obviamente, el desastre más caro, si no me equivoco, fue el de Japón, después del Katrina, pero el 98% de las víctimas proceden normalmente de Asia y África, sobre todo Asia tiene muchísimas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que incluso, claro, la actuación de protección civil o de este nuevo, bueno, de este mecanismo norte-sur, ¿no?, va a ir enfocada a diferentes perspectivas, porque en Europa, yo por la experiencia que he tenido aquí, pues con protección civil de Cataluña, ¿no?, bueno, pues la parte bienes también es muy importante. Evidentemente, primero es salvar las vidas humanas, ahora ya entraban otros temas como los bienes, como los animales, etcétera, ¿no? Pero claro, estamos ante casas que normalmente son más resilientes y que lamentablemente, y esa sería mi pregunta, la mayor parte de víctimas que tenemos, sobre todo en zona mediterránea, podrían salvarse porque, frente a inundaciones, me refiero, en zona mediterránea y del norte, porque son por comportamientos imprudentes. En cambio, en el sur estamos hablando, entiendo, ya de desastres mayores, de edificios vulnerables, de gran concentración de la población, es decir, la ejecución tiene que ser totalmente distinta, ¿no? Entonces, mi pregunta sería ¿cómo mejorar esa cultura del riesgo en el norte? Donde aquí precisamente Barcelona mismo está premiada por ser una ciudad resiliente frente a inundaciones, pero está valorada no muy alta respecto a la sensibilidad y la sensibilización de la población frente a inundaciones. O sea, cómo sensibilizar más en el norte y cómo aprender y extraer, ¿no?, esa experiencia que tienen en los países del sur, que me comentaba, y actuar, ¿no?, actuar preventivamente. Uno de los grandes problemas que tienen es la gran concentración realmente en zonas de alto riesgo y además muy vulnerable. No hay posibilidad de subir a un segundo piso porque no hay una casa, ¿no? ¿Cómo se plantea esta gran diferencia tanto en la cultura frente al riesgo como en la gestión de la emergencia entre norte y sur? Pues sí, evidentemente se ha hecho un gran trabajo en Europa, en países como España, que ha aprendido de todas las catástrofes que le afectó. Hablaba de contaminación marítima con el Prestige, por ejemplo, el terremoto de Lorca, inundaciones, por ejemplo, en Viesca, etcétera, etcétera. Se ha aprendido mucho, y a partir de ahí, claro que las autoridades no lo han dejado y han mejorado. Han venido los planes de autoprotección, planes de emergencia, y ahí estamos en lo que es cómo prepararse. No solo los servicios de emergencia, pero también la población. Hay que incluir la población. Y eso se ha hecho bastante bien en Europa, porque tenemos sistemas de comunicación, tenemos sistemas de alerta precoz que nos permite prever estos desastres. Tenemos también nuestros pueblos o nuestras ciudades que están construidos y construidas con casas sólidas, robustas, que no es el caso de los países del sur. Les falta este tipo de alojamiento bastante resistente a cualquier tipo de desastre, ¿no? Cualquier tormenta o inundación, etc. Y también les falta todos los sistemas de alerta precoz. Y por eso se está trabajando a este nivel.
Pero también la paradoja es que también nuestras casas, en nuestras ciudades, lo vemos, no están adaptadas para el cambio climático. Es decir, que necesitamos el aire acondicionado y tal, y que no tienen quizá este problema las sociedades de los países del sur, porque ya se han adaptado a eso. Pero entonces tenemos que darle nosotros toda la experiencia que tenemos respecto a la preparación también a los planes, para que sepan cuáles son las zonas que se pueden inundar, es decir, todo lo que es la planificación y la identificación, el análisis de riesgo en concreto, y a partir de ahí para que puedan actuar y modificar también pues, planes urbanísticos, los cadastres, y no construir o seguir construyendo en zonas inundables. Y darle pues, estas herramientas de alerta precoz, porque a la hora de los satélites, como bien lo decía con el Copernicus a nivel de satélite cubre cualquier parte del mundo, pero tenemos que compartir esta tecnología con ellos, y en eso estamos trabajando a través del PPRD, y se va a discutir a través de la plataforma de la Unión para el Mediterráneo. Bueno, gracias. Entonces, antes de dar la palabra, y daremos enseguida la palabra al público, una pregunta muy cortita, por su experiencia, realmente, ¿cuál es el peor tipo de desastre al que se enfrentan como protección civil? Un incendio, una inundación, un terremoto. ¿Qué es lo más difícil de gestionar para ustedes? Pues sí, sin duda es el riesgo de inundaciones. Cualquier tipo de inundaciones, que sea torrencial o de mayor tamaño en grandes ríos, como los tenemos, por ejemplo, en el este de Europa, como el Danubio, el Rino, etcétera, etcétera. Porque el agua no se puede parar. El agua, y según el tipo de precipitaciones, pues puede tener aún comportamientos que nos pueden escapar. Y es muy difícil de gestionar. Podemos tener inundaciones en zonas donde no ha llovido, solo porque ha llovido en una cuenca, pero va a tener repercusiones. Y entonces es muy difícil anticipar estos fenómenos, y hablamos de todo el tema meteorológico, hidrológico, y es muy difícil de prever los escenarios, y sabemos que las consecuencias de las inundaciones pueden ser bastante dramáticas en pérdidas humanas, y que también puede afectar también a los edificios. Entonces es muy difícil de protegerse, y cuando hay inundaciones, pues por definición los servicios de emergencia no pueden intervenir, porque solo podemos intervenir antes o después del fenómeno. Entonces el riesgo más difícil de gestionar, sin duda, el riesgo de inundaciones. Bien, muchas gracias. Pues damos la palabra a alguna persona allá. Si pueden, aquí hay una segunda palabra. Empezamos allí y luego venimos aquí. 3, vale, pues dígame. Bueno, si se pueden presentar. Sí, bueno, yo soy Alfred Bellés y soy de una entidad ambientalista de Martorell, de aquí de la provincia de Barcelona, y básicamente me ha gustado mucho que hablaras de la planificación urbanística, es decir, porque tenemos muchas zonas situadas, muchas zonas edificadas con urbanización en zona inundable, o incluso se pretende continuar en esa línea de edificar en zona inundable, y que los mapas de inundabilidad se tengan en cuenta. Pero hay un aspecto que en riesgos naturales también es importante, que son los riesgos geológicos. Yo tengo un amigo que es geólogo, y en Castellbisbal, en una población al lado de la mía, hay una zona que se urbanizó sobre yesos que producen deslizamientos de tierras, ¿no? Entonces, que siempre perceptivamente, cuando se hace una planificación urbanística en un municipio, se mirarán los riesgos de inundación, pero también los riesgos químicos y, evidentemente, los riesgos geológicos. Que este amigo mío me dice que no, que se hacen planes de urbanización municipales y no se tienen en cuenta.
Y después, aunque se salga un poco del tema, es algo que he vivido un poco yo y mi familia. Riesgos tecnológicos, has hablado de Chernóbil, has hablado de las nucleares que no tienen agua para funcionar. Entonces, como la guerra de Ucrania pintaba mal y sigue pintando mal, yo quería hacerme con pastillas de yodo. Todo el mundo sabe que si atiborras de yodo el cuerpo cuando hay... si puedes ir hacia la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿tienen previsto, aunque sea solo para los niños, que haya suficientes tabletas de yodo para la población en general en caso de riesgo de nuclear? Es solo eso. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Es que, a ver si estamos en el tema de protección civil o un poco más allá. Pero, y otra vez, podemos entrar en tema, en este caso, sanitario, y que puede depender de diferentes ministros y diferentes niveles de competencia, que sea el alcalde, la región o el nivel nacional. Y eso también es muy difícil en cualquier país. ¿Quién es responsable de qué y a qué nivel intervenimos? Pero para contestar a su pregunta, sí, es que al nivel nacional, claro, los estados yo creo que después del COVID los estados han aprendido mucho y volvemos a lo que son las reservas estratégicas que se habían un poco dejado pensando que íbamos a superar cualquier tipo de crisis con lo que teníamos y que íbamos a compartirlo entre todos. Entonces, no, se han constituido reservas estratégicas al nivel nacional y también al nivel europeo, porque tenemos esta suerte de tener este razonamiento en común, por si nos pasa algo. Lo hemos hecho con las vacunas y lo estamos haciendo también con el tema de tabletas de yodo, sí, sí. Pues muchas gracias. Aquí delante, por favor. Soy Roberto Ramell, profesor de una escuela de negocios de SADE. Mi pregunta es, dentro del mismo país, si realizan trasvases de un río caudaloso a otro que es menos, como el Tajo o el Segura, aunque crea problemas. ¿Está previsto, sería posible, trasvases de un país que tenga cierta abundancia hídrica de agua a otro que tenga menos? El Valle de Arán, en la vertiente norte del Pirineo, la Garonne, nace en el Valle de Arán y desemboca en Francia. Pero una obra de ingeniería, por ejemplo, desde el túnel de Canfranc, ¿sería posible recibir agua de Francia cuando tenemos en Cataluña una crisis de falta en los embalses, de crisis de agua? ¿Sería posible? ¿Está previsto en Europa trasvases de un país a otro? Pues, a ver, no tengo la pregunta, no tengo la respuesta a su pregunta porque es más un tema más que político también, porque es hidrológico, pero en protección civil estamos para actuar en situación de crisis. Entonces, en este caso hablamos de algo estructural, ¿no? Y no sería una emergencia. Lo que prevé la protección civil otra vez es preocuparse del ciudadano. Entonces solo sería previsto pues, dar agua potable al ciudadano para que pueda pasar la crisis. Pero a largo plazo eso necesita obras y entramos en otro tema. Pero también le puedo dar, un ejemplo que me acuerdo de hace unos años, tiempo de sequía en Argelia, y sé que Francia mandó a buques de agua potable a Argelia, por ejemplo, para enfrentarse y dar agua potable a Argelia en aquel momento.
Entonces, se pueden realizar muchas cosas a la hora de la crisis, pero eso hay que anticiparlo, como la energía, lo hemos visto con el gas, con el petróleo, con la electricidad y toda la interconexión y este enfoque transfronterizo, pues eso se lleva a un nivel más político, pero me imagino que es siempre muy difícil porque hay que cambiar un poco vemos que es muy difícil a la hora de trabajar en el campo, en el paisaje, por el tema de medioambiental, de biodiversidad, y entonces es muy difícil de realizar. Pero la pregunta es muy buena, ¿qué haríamos en este caso y cómo lo podríamos anticipar? Si he entendido bien, decía que al comienzo del confinamiento, a la pandemia, contribuyeron a repatriar miles de ciudadanos europeos hacia Europa. Y esto yo creo que es poco conocido. Como se da el caso de que la demanda más evidente por parte del ciudadano europeo respecto a la propia Unión es la demanda de protección, no solo protección civil, sino de protección en general, pero también de protección civil. Creo que sería muy bueno, y usted ha entendido bien la presentación de Carmen, que es experto en comunicación, sería muy bueno que comunicaran más estas cosas útiles que hacen. O sea, que los ciudadanos europeos sepamos que al comienzo de la pandemia miles de nuestros compatriotas fueron devueltos a casa gracias a su actuación, pues es muy estimulante y contribuye al sentimiento de pertenencia, a la cohesión, etc. Y un poco en la misma línea de reflexión, su trabajo podría contribuir, el trabajo me refiero de esta futura plataforma, de esta inminente plataforma, podría contribuir a que entre los países mediterráneos en general y algunos de ellos en particular, pero por ejemplo Argelia y Marruecos, gracias a su actuación podrían mejorar la relación entre países vecinos que a veces tienen dificultades de trato. Mire, cuando se trata de protegernos mutuamente, muchas cosas superfluas, superestructurales, se dejan de lado. Entonces, la protección civil euromediterránea como instrumento de paz y de cohesión mediterránea es imaginable. Sí. La pregunta es muy buena y la aportación también muy buena. Y la protección civil es un tema muy consensual a la hora de salvar vidas. No se mira cuál es la nacionalidad, el sexo o la religión, ¿no? Y eso es bastante universal. Y hay que destacar los diferentes problemas o políticos y diplomáticos que suelen ser entre diferentes países en diferentes temas de los que vemos en la actualidad y la protección civil. Y claro que la Unión por el Mediterráneo tiene este mandato también de hacer que los países puedan hablar entre ellos, porque también básicamente es una plataforma diplomática. Y yo puedo testimoniar que los países europeos y los países del sur entre ellos colaboran a través de la protección civil. Aún no van a colaborar en otros temas que son más sensibles, pero en protección civil hay un consenso y todos trabajamos juntos. Argelia y Marruecos colaboran en protección civil, pero quizás no lo van a hacer de manera bilateral, pero si lo hacen bajo paraguas de la Unión Europea, de la Unión por el Mediterráneo o de Naciones Unidas, sí que van a colaborar. Porque no se van a encontrar estos dos países, pero van a entrar en la colaboración otros países. Entonces, en una misma sala, y que es la realidad, lo puedo testimoniar, se van a sentar diferentes países y se va a sentar Argelia y Marruecos en la misma sala y van a trabajar juntos y van a intercambiar. Sí, totalmente.
Entonces, el problema, ¿cuál sería? A la hora de un desastre que pase en Argelia o Marruecos, y no quiero enfocar en estos dos países en concreto, pero la decisión política es muy importante, porque no habrá ningún problema con los intervinientes. Los servicios de emergencia están listos para intervenir en cualquier situación y ellos no tienen frontera a la hora de salvar personas. Pero sí que el tema político puede entrar en cuenta, porque se trata de que intervinientes pasen una frontera. Y eso puede haber problema con eso. Por tema de visa, por tema de... Lo hemos visto durante la crisis del COVID, tiene el PCR, no lo tiene y tal. Y si pasa algo, ¿qué hacemos? ¿Paramos ahí a estos intervinientes que quieren entrar y tal? Y entonces todo eso hay que prepararlo antes, con acuerdos, y prepararse para recibir también ayuda o apoyo de cualquier otro país, para facilitar la entrada en el territorio, estas fronteras administrativas, de aduana, etc. Y claro, para interconectar con los servicios cuando entran y que actúen juntos. Pero este tema sí es muy importante, pero se trabaja. Y bueno, a veces cuando hay bloqueos políticos, pues vienen otros países y tal, y el resultado es que el país afectado al final está apoyado, está asistido de cualquier otra manera. Muchas gracias. ¿Quería saber si hay alguna pregunta más? ¿Aquí hay un par? Aquí mi delante. Bueno, una pregunta muy cortita. Esta plataforma de protección civil europea, ¿cómo se coordina con las protecciones civiles locales? Es decir, imaginemos que hay un gran incendio, por decirlo en algún sitio en Cataluña, y pide, bueno, no sé si Cataluña tiene capacidad para pedirlo directamente, sino a través del Estado español, pide la intervención de la plataforma tal. ¿Cómo ayuda o cómo se coordina esto frente a un incendio de gran magnitud? Bueno, básicamente la activación del mecanismo europeo de protección civil se hace a nivel nacional. Es que es el gobierno de cualquier país que tiene que activar esto. Y luego, pues, pide lo que le hace falta y lo pone a disposición luego de los servicios o locales o regionales, pero bajo paraguas y autorización del gobierno primero. Entiendo que son efectivos materiales, es decir, en caso de incendio serían aviones, no efectivos humanos. El apoyo puede ser de cualquier tipo, material, equipamiento o humano. Eso se discuta con el Centro de Coordinación en Bruselas, luego los países proponen ayuda y el que se ha afectado pide lo que necesita y pueden ser vehículos, o aviones o material, lo que sea. Es muy flexible y adaptable a la necesidad. Tenemos ahí una pregunta. Sí, bueno, Matías Ibáñez del IEMED. Luego, yo quería preguntar, porque al final el mecanismo de protección civil europeo que comentamos ayuda a personas y también es ayuda humanitaria, al final es protección civil y ayuda humanitaria. Hemos hablado de personas, yo quería poner el foco más también en qué pasa cuando las catástrofes son continuas y hay un desplazamiento forzoso de personas, pueden ser migrantes y quedan atrapados por varios tiempo y no pueden volver a sus casas. Mi pregunta es hasta dónde llegan las competencias del mecanismo de protección civil y dónde llegaríamos a otro tipo de organismos que puedan actuar en catástrofes humanitarias de gran escala, como ha pasado en Bangladesh, en Haití o en otros, ¿no? Cuando hay un huracán o una catástrofe natural al uso. Esa sería mi primera pregunta, más ligada a migrantes o desplazados forzosos a largo plazo. La segunda iría más relativa con la guerra a Ucrania. Has comentado que por primera vez ahora se está dando apoyo también a los refugiados o migrantes que vienen de la población ucraniana. Quería preguntar por la crisis humanitaria del 2015 y 2016, si tuvo que ver algo el mecanismo de protección civil europeo, cómo ayudó, o si crees que podrías dar algún tipo de
lección para el futuro de cómo podríamos coordinar mejor mecanismos de protección civil y otros de ayuda humanitaria en la Unión Europea para futuras catástrofes y crisis humanitarias de migrantes. Gracias. Sí, sí, también gracias por la pregunta. Pues para ambas preguntas, entonces el marco de la protección civil es actuar en situación de urgencia para los primeros momentos, ¿no? El objetivo primero es, hay una catástrofe, un desastre, hay que salvar vidas, ¿no? Y luego entramos en otro proceso, lo que es la asistencia a la población y en algunos casos la ayuda humanitaria, que son fases que vienen después de la respuesta capacitaria para poner a salvo las personas. Y en eso va evolucionando el mecanismo europeo de protección civil, es que va más allá de solo lo que es la protección civil básicamente, pero ya va más con asistencia a las personas. Por ejemplo, cuando tenemos hospitales de campaña, España tiene un muy buen hospital de campaña de nivel 2, ya no estamos para salvar vida, porque ya estos hospitales de campaña a veces pueden sustituirse a hospitales que se han destruido. Cuando cuando surge la crisis en Ucrania, por ejemplo, en 2 meses, Rumanía ha recibido en su territorio 2 millones de ucranianos. Entonces sí se activa el mecanismo europeo de protección civil para acoger a estas personas en los primeros momentos y luego el relevo está tomado por ONG, ¿no? ONG y más en un sistema de ayuda humanitaria y de regularización, y ahí entran pues, campos como damnificados, de refugiados y tal, y nos instalamos en algo más permanente que ya no es protección civil. De acuerdo. Bueno, pues justo hemos llegado al momento final. ¿Había alguna pregunta? No, pero una pequeña. Muy Venga, cortita, una pequeña. muy cortita. Sí. No, Vale, respuesta pero ya va corta. bien. Gracias. Sí. Dentro de lo que es anticiparse, quería saber si Protección Civil tiene programas de acción pedagógica para las poblaciones para que se corresponsabilicen y sepan qué pueden hacer cuando pasa una catástrofe y con quién tienen que colaborar. Sí, sí, España tiene un muy buen sistema de protección civil, muy localizado además, con asociaciones, con agrupaciones y tal, y hay muchos programas de concienciación, también de prácticas que sean en los colegios o en la población, también campañas de información muy importantes. Bueno, puedo decir, por ejemplo, la Fundación Mapfre tiene también un programa de prevención todos los años, creo que en septiembre o octubre. Entonces sí, hay muchos programas de concientización, de información a la población, pero también a los niños en los colegios. Sí, sí. Bueno, pues sin más, muchas gracias. Realmente deseo el éxito, y creo que todos deseamos el éxito de esta plataforma. Y además, siguiendo lo que ha comentado el señor Lanaspa, ¿no? Que también sea un medio, ¿no? Para facilitar la colaboración entre todos los países norte-sur y entre los propios países del sur. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por su asistencia y esperamos no requerir mucho de sus servicios desde el punto de vista de necesidad, más que aprendizaje, sí, pero pues muchas gracias a todo el mundo. Gracias. Y ya les emplazo la siguiente diálogo. Muy buenas noches.